que esta serie dice, líbrame Dios de gloriarme si no es en la cruz del Señor. Habla de la cruz como misterio. Entonces la cruz tiene esas dos significaciones, como signo escueto y como signo que recoge la vida, haciendo referencia a la vida humana y a su misterio. Es lo que dice Jesús: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Se sobreentiende que no está hablando de una cruz de palo. Yo no concebiría una monjita detrás de Jesús con un palo todo el tiempo encima del hombro. Habla del misterio, habla del misterio. Ella significa mucho para nosotros. Allí el Señor entregó su vida y allí en la cruz también nosotros entregamos nuestra vida y alcanzamos nuestra santidad. Pero ¿con qué actitudes una religiosa debe llevar la cruz? 7 actitudes concretas para llevar la cruz. 7 actitudes concretas para llevar la cruz. Primera actitud: toma la cruz con amor. Vuelve el amor tema de ayer y vuelve hoy. Toma la cruz con amor. Porque solo el amor vuelve redentor a la cruz. Porque solo el amor de verdad vuelve la cruz un instrumento de salvación y de bendición para nosotros. Jesús toma la cruz con amor tanto que se confunde la carne de su cuerpo con el leño del madero. Y cuando le depositan la cruz, con total amor la abraza, la envuelve con sus manos y la deposita sobre sus hombros. Si no hay amor para llevar la cruz de la enfermedad, de las dificultades, del lugar, del clima, de la ancianidad, hermanas, la vida se vuelve una gran dificultad y un gran caos. Segunda actitud: toma la cruz con esperanza. Porque después de tomar la cruz, después de la pasión, viene la resurrección. No más diciendo con sentido de esperanza, pero un poco satírico, decían los abuelos: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Para decir que siempre está impresa en nosotros la esperanza. No hay por qué angustiarse, no hay por qué desesperarse, no hay por qué ser pusilánimes, no hay por qué ser irresponsables si al final nos espera algo maravilloso. Por eso hay que llevar la cruz con esperanza. Cristo el Señor nos aguarda, Él nos ha reservado un lugar. Tercero, lleva la cruz con valentía y audacia. Hay quien se sienta a llorar como si el llorar le solucionara los problemas. Hay quien se sienta a lamentarse como si el lamento todo mundo acudiera en su ayuda, como si a lamentar encontrara las cosas. No, hermanas, valentía. Él cae una vez, Él cae 2 veces, Él cae 3 y vuelve y se levanta. Hay gente, y es lo que nos pasa en la cultura de hoy, hermanas, decíamos esta semana, una cultura de los parados, una cultura líquida, una cultura aguada, una cultura que le hace falta la valentía y la audacia. Toque puertas, pregunte, abra caminos, investigue. ¿Acaso no nos decían, es que preguntando se llega a Roma? Para decir que necesitamos mujeres de búsquedas, hombres de búsqueda, sagaces que tocan puertas, que gestionan, que saben buscar caminos, valentía y audacia. Eso lo exige la cruz de todos los tiempos y más la cruz de este momento que nos tocó vivir, valentía y audacia.
Cuarto, toma la cruz con sinceridad. Hermanas, no hay por qué fabricar disculpas. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? No hay por qué fabricar disculpas. La palabra de Dios dice y Jesús dice que tu palabra sea sí, sí, no, no. Lo demás viene del maligno. ¿Por qué tenemos que mentir? ¿Por qué tenemos que ser dobles? ¿Por qué tenemos que ser incoherentes? Lleva la cruz con sinceridad. El concepto sinceridad dicen y lo cuentan como una anécdota de algunas estatuas que hacían con cera. Y entonces esas estatuas hechas con ceras no eran auténticas. Entonces, para refutar la autenticidad, pedían las estatuas, pedían al artesano, pedían las estatuas, pero las pedían sin cera, es decir, sin doblez, sin falsedad. Hermanas y sobre todo las hermanas más jóvenes, transparencia de vida, sinceridad en las palabras, que se derrumbe lo que ha de derrumbarse, pero nunca una mentira. Tampoco caigan en la mentalidad del mundo de hoy, los famosos eufemismos. Entonces, los eufemismos es llamar a una cosa de otro modo para que no suene tan duro. El aborto suena muy duro, llámelo más bien interrupción del embarazo. La eutanasia suena muy dura, llámela más bien muerte dulce. La mentira suena muy duro, llámela mentirita piadosa. Como si poniéndole el piadosa le cambiara la esencia a la mentira. Y eso es muy de nosotros, las famosas mentiras piadosas. Toma la cruz con sinceridad. Quinto, toma la cruz con alegría. Se los decía en estos días pasados, Filipenses 4:4, estad alegres, os lo repito, estad alegres. ¿Por qué llevamos la cruz con ese rostro adusto, con ese rostro seco y aburrido? ¿Por qué no llevarlo con alegría, con el gozo? Es que el otro no tiene la culpa de que yo haya amanecido con un dolor, que yo haya amanecido con problemas. Es que el otro no tiene culpa de situaciones que a mí me pasa, hermana. No tiene usted por qué desfigurar el rostro ante la compañera. No tiene la compañera por qué soportar el mal genio suyo. Es su situación. Lleva la cruz con alegría. Tan bonito cuando encontramos religiosos alegres que realmente hacen de la casa un encanto, un recinto de gozo y de inmensa alegría. Recuerden lo que se antepone al llamado de María, alégrate, alégrate, causa de nuestra alegría, la cruz llevada con alegría. Sexto, la cruz llevada con espíritu solidario. Hermanas, para todo crucificado hay un cirineo. Sean buenos crucificados, permitan que les ayude, permitan que les apoyen, permitan que les ayuden a llevar la cruz. Pero también ustedes sean buenos cirineos de las otras. Venga, te ayudo, venga, te apoyo, hagámoslo juntas, caminemos juntas, realicémoslo juntas. Cada religiosa es un cirineo de la otra. ¿Cómo se hace de llevadera la vida cuando tenemos quien nos ayude, quien nos apoye, quien esté a nuestro lado diciéndonos, yo estoy contigo, yo camino contigo, no estás sola? Ese cirineo tal vez lo encontraron forzado y le dijeron, venga, ayude aquí, cargue esta cruz, porque este crucificado no va a alcanzar a llegar al momento final. Y este hombre, solo siendo forzado, ayudó. ¿Cómo es de agradecido Dios que aparece reportada su benevolencia? ¿Qué tal que lo hubiese hecho a propósito y anhelando? Pero Dios
hasta a regañadientes, sabe premiar nuestra caridad y nuestra bondad, hermanos. Y por último, llevemos la cruz con optimismo. El optimismo tiene una dosis de alegría. El optimismo tiene una dosis como de entusiasmo. El optimismo tiene una cierta dosis de dinamismo. No caigan en el pesimismo. Pesimismo, hermanas, que está afectando mucho a Colombia. Esta Colombia no tiene salida. Esto no tiene solución. Esto no tiene alternativa. Optimismo para llevar la cruz. Mientras que la esperanza es una realidad de futuro, el optimismo es más del presente. Aunque dicen algunos, la esperanza es de Dios y el optimismo es poner nuestra confianza en nuestros carros y caballos. La esperanza es de Dios, el optimismo es poner nuestra confianza en nuestros carros y caballos. Para decir, la esperanza es de Dios, pero el optimismo también es una colaboración humana, es un gesto humano. Por eso, hermanas, toma la cruz con amor, toma la cruz con esperanza, toma la cruz con valentía y audacia, toma la cruz con sinceridad, toma la cruz con alegría, toma la cruz con espíritu solidario, toma la cruz con optimismo. Y al lado de esa cruz, póngala a ella, a la que permaneció aguerrida, valiente y decidida al pie de la cruz. Ella nos fue entregada en la cruz. Ella, y de ella se le dijo a José, no tengas miedo en quedarte con María. Ella tan unida al misterio de Cristo, ella, templo en el que Cristo se hizo sacerdote, ella nos ayudará. Usted lleva la cruz y usted está en la cruz, pero tenga presente que al lado de la cruz está ella, María, su madre. Vamos al tema de hoy, queridas hermanas. Lo he titulado Mi vida o mi proyecto de vida a la luz de la agenda de Jesús. Mi proyecto de vida, mi programa de vida a la luz del programa de vida de Jesús. Vamos a tomar para esta reflexión Marcos 1, versículo 16 y siguientes. Marcos 1, 16 y siguientes. El relato empieza con los primeros discípulos que Jesús llamó. Dice, bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, y pues eran pescadores. Jesús les dijo, vengan conmigo y los haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. La primera parte de este texto, hermanas, es el llamado a los 4 primeros discípulos. Dice, bordeando el mar vio. Es muy lindo cómo Jesús ve y su ver es una mirada de conocimiento. Él ve y su mirada es una mirada de conocimiento. Y entonces llama a estos 4 muchachos. Son 2 parejas de hermanos. La primera pareja de hermanos, Andrés y Pedro. La segunda pareja de hermanos, Juan y Santiago. Y les dice,
vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Es decir, vengan conmigo, vengan tras de mí, caminarán tras de mí, relacionándose, haciendo comunidad. Y si ustedes observan en el texto, hermanas, los primeros que dejan trabajo, dejan las redes. Los segundos que dejan familia y dejan trabajo. Dejaron a Zebedeo, su padre, con los trabajadores y se fueron con él. Dejar trabajo, dejar familia, dejar lo que tenían. Y es sorprendente, hermanas, la prontitud con que estos hombres le siguen al instante. ¿Cómo se relaciona esto con el pasaje de la Virgen María? Y partió con prontitud. El que tiene el Espíritu Santo no conoce lentitudes. El que tiene el Espíritu Santo no conoce lentitudes. Al instante se levantaron y le siguieron. María corrió con prontitud. Juan y Pedro, camino al sepulcro, corrían. El amor es carrera. El Espíritu Santo es carrera y el que tiene el Espíritu no conoce lentitudes. Me impacta también, hermanas, de estos 4 llamados que eran pescadores. ¿Por qué pescadores? Porque el pescador tiene unas cualidades muy especiales. El pescador es una persona reflexiva. Mientras tira la atarraya o mientras tira el anzuelo, está en una permanente reflexión. El pescador es reflexivo. El pescador es paciente. Cuando la pesca milagrosa, Pedro le dice a Jesús, hemos pasado toda la noche echando las redes, pero no hemos pescado nada. Le diría a Jesús, ¿y cómo si no han pescado nada? ¿Cómo pierden la noche intentando? Son hombres pacientes. Son hombres de esperanza. Aguardan, siempre aguardan. Y son hombres silenciosos. Porque si se ponen a hacer ruido, los peces huyen, se van. Y sobre todo se habla de un tipo de peces que es muy arisco, por ejemplo, la trucha. Si se hace ruido, huyen. Díganme religiosas con este perfil de pescadores, mujeres silenciosas, mujeres reflexivas, mujeres pacientes, mujeres de esperanza. Necesitamos religiosas tipo pescadores, porque a veces en el convento estamos en el bla 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 de corra para allá, todo el mundo habla, a veces se grita, a veces subimos el tono de voz para llamar a alguien. Nos hace tanta falta el silencio donde Dios habla. Los grandes misterios de Dios, hermanas, se desarrollaron en el silencio. ¿Quién presenció cuando la sombra del Altísimo cubrió a María y la fecundó? ¿Quién presenció cuando se levantó el resucitado del sepulcro? ¿Quién puede contemplar cuando el Espíritu se incorpora en las especies del pan y del vino y las transforma en cuerpo y sangre de Cristo? ¿Quién puede contemplar el misterio del silencio del sagrario? Eso solo lo contemplan mujeres con capacidad de silencio, mujeres reflexivas, mujeres pacientes, mujeres de esperanza. Esos son los pescadores. Pero viene algo bello. Con estos 4, Jesús empieza a mostrarles lo que es un día en la agenda de Él. Óigase bien. Por eso digo, mi programa de vida confrontado con Jesús. Jesús empieza a mostrarles lo que es un día en el programa de la vida de Él. Pero antes de describir este programa en la vida de Él, hermanas, quiero decirles que en el Nuevo Testamento la vocación es una respuesta al actuar de Jesús. En el Nuevo Testamento la vocación es creer
y luego convertirse. Óigase bien, la vocación en el Nuevo Testamento es creer y luego convertirse. Preocupa mucho que estén en el seguimiento de Cristo personas que no se han convertido, religiosas que no se han convertido. Es bello ver cómo los discípulos van dejando, paso a poco que se van enamorando de Jesús, van dejando cosas. Dejan familia, los hijos de Zebedeo, dejan trabajo, la pesca, dejan redes. Al paso que se van enamorando de Jesús, van dejando cosas. Es que el núcleo de la vocación en el Nuevo Testamento es la persona de Jesús. Creer y luego convertirse. Creer y luego convertirse, y al paso que se van enamorando de Jesús, hermanas, van dejando cosas. Cosas que no articulan con la persona de Jesús. Y viene entonces, hermanas, ¿cómo es un día en la agenda de Jesús? Ustedes lo pueden leer ahí de recorrido. Después de que llama a los 4, dice, llegaron a Cafarnaúm y después de llegar a Cafarnaúm entraron a la sinagoga, tipo a las 9 de la mañana. Lean el texto y Marcos insinúa que era más o menos a las 9 de la mañana, los lleva a la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? Encuentro con Dios, encuentro con la palabra, encuentro con la oración, diciéndole a estos muchachos, no se comienza un día sin Dios, no se comienza un día sin el encuentro con la palabra, sin el encuentro con Dios en la oración. Los llevó a la sinagoga y lo más bello, hermanas, es que allí en la sinagoga, versículo 27, le llevaron un hombre poseído y allí estando en la sinagoga, dice que liberó a este hombre y el versículo 27 es la cumbre de la promoción vocacional. Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad, manda hasta los espíritus inmundos y le obedece. Y bien pronto corrió la fama y se extendió por todas partes en toda la región de Galilea. En la sinagoga, hermanas, demuestra lo que es el asombro por Dios y lo que es el asombro de las cosas que Dios hace. Todos allí quedaron maravillados. Hermanas, el día de ustedes sí comienza con la oración y con una oración que las deja maravilladas porque sienten que Dios les habló, porque sienten que Dios las abrazó, porque sienten que Dios las mimó, porque sienten esa experiencia persona a persona, yo con Dios y Dios conmigo, yo en Cristo y Él en mí. En la sinagoga tienen el impacto del encuentro con la palabra, del encuentro con Dios y del encuentro de la maravillosa obra que Dios hizo en un hombre a través de Cristo. Quedan maravillados. ¿Será que así también es la promoción vocacional de nosotros, hermanos? Los chicos y las chicas que se acercan a hablar con usted quedan maravillados, quedan sorprendidos, quedan impactados de tal modo decir, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que hay en el interior de esta mujer que irradia paz, que irradia contenido, que irradia algo o mucho de Dios? Quedaron maravillados. Continúa el texto, hermanas. Cuando salió de la sinagoga, versículo 29, cuando salió de la sinagoga, se fue con Simón y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra estaba en cama con fiebre y le hablan de ella
se acercó y tomándola de la mano la levantó, la fiebre la dejó y ella se puso a hacer. Observe la dinámica tan linda, hermanas. Después de que están en la sinagoga, el templo judío, se han encontrado con Dios, viene el encuentro y el conocimiento del vocacionado. Se van a la casa de Pedro. Seguro allí los otros discípulos se dieron cuenta, Pedro es casado. Pedro tiene la suegra. Oigan, qué viejita tan querida, cómo nos atendió de bien, qué bondadosa. O también salieron criticando, pero ¿cómo que en la cama estaba también acostado el gato y el perro con una señora? Pero por Dios, hermanas, el conocimiento entre nosotros. Los gobiernos sí saben de dónde procede la hermana. Los gobiernos sí saben cuántas hermanas constituyen la familia y hermanos constituyen la familia de la hermana. Los gobiernos sí saben la hermana de dónde proviene. Los gobiernos sí saben la hermana en qué sitios ha pasado, qué obras ha hecho. Ustedes entre sí se conocen. Ustedes cuando van a un municipio y saben que allí están las hermanas, se dan la molestia, vamos a pasar a saludar las hermanas. O en esa casa hagamos una llamadita a las hermanas que están en esa casa. Saludémosla. Mire lo importante que es el conocimiento del otro. Jesús se va con los 4 a la casa de Pedro, para que conozcan la vida de Pedro, la familia de Pedro, la esposa de Pedro, la suegra de Pedro, la casa de Pedro, para que conozcan. Y ya en esa primera visita conocieron la familia de Pedro y de Andrés. Hermanas, entre ustedes hay conocimiento. Si yo ahora les preguntara a alguna, oiga, ¿cuántas hermanas y cuántos hermanos tiene la hermana Josefina? ¿Me sabrían responder? ¿Dónde vive ella? ¿Cuánto tiempo lleva en la comunidad? ¿En qué fecha es su cumpleaños? ¿Los papás viven? ¿La mamá y el papá viven? ¿Lo sabríamos? De pronto nos corcharían. De pronto nos corcharían. Porque no hay un conocimiento. Sé que son muchas, pero al menos ese mínimo conocimiento de las hermanas que viven en la misma fraternidad debería tenerse. Debería tenerse. Para Jesús es muy importante que los convocacionados se conozcan, que los convocacionados compartan vida comunitaria, vida comunitaria. De allí seguro salieron criticando, es verdad, pero de allí también salieron muy agradecidos. Y curó la suegra de Pedro y ella se puso a servirles. De cuánto nos ha curado Dios para que nosotros nos gastemos y nos desgastemos en el servicio. Ahí va caminando la gente, en la mañana sinagoga, al mediodía encuentro familiar. Y el texto continúa, en la tarde, al atardecer, así dice textual, al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. En la tarde es proyección social. Proyección social. La proyección social, hermanas, porque los pobres nos interpelan. Hermanas, las casas locales, las fraternidades, ¿cuál es la proyección social que tienen? Yo sé que hacen pastoral en las parroquias, yo sé que hacen pastoral en los colegios, pero luego, hermanas, los pobres del sector, entre las hermanas fácilmente recogen un mercadito y le llevan a una familia pobre. Entre las hermanas salen para ir a visitar una señora que está enferma en el sector. Entre las hermanas salen juntas para ir a visitar una enferma al hospital del sector del barrio, un profesor del colegio, una profesora, una madre de familia. Las hermanas salen juntas para ir a hacer obras de caridad.
No se queden con las obritas de caridad que hacen ahí en el colegio entre los pocos. La proyección social, hermanas. Yo siempre digo que una espiritualidad sin proyección social es un espiritualismo que no salva. La vida espiritual sin proyección social es un simple espiritualismo que no salva. Y la proyección social sin espiritualidad es una simple filantropía, hacer el bien por aparecer, tipo político. Hermanas, proyección social. ¿Cuál es la obra social de las franciscanas de María Inmaculada? Mujeres que desde su casa y que incluso se privan de ciertas cosas para decir, esto le vamos a llevar a esta señora pobre del sector. Esto que me sobró, qué bueno, hermana, recojámoslo, llevémoslo a esta señora para completarle que la van a sacar de la casa porque no tiene con qué pagar un arriendo. Esto, hermana, reunámoslo para darle los cuadernos a este niño que no tiene un cuaderno. Esto, hermanas, compartamos. Yo no voy a comer esto, lo voy a llevar y se lo voy a dar al niño que no tiene con qué llevar la media mañana. Esto en nuestros colegios, muy diplomáticamente, te vamos a permitir entonces que este mes el niño le vamos a dejar la pensión más favorable. Nuestros colegios, hermanas, a veces son los más costosos que hay socialmente. Yo critico en mi diócesis que tenemos una universidad privada y le digo al obispo, todavía a la iglesia le falta el reto de que una universidad privada sea gratuita. ¿Será que eso no es posible? ¿No es posible algún día esa utopía? Que una universidad privada sea gratuita. Pero hermanas, a veces nuestras obras son las más penetradas por el afán de lucro, los colegios los más costosos. ¿Y cuántas veces en noticias salen que las religiosas piden los famosos útiles inútiles? Los famosos útiles inútiles. Pedimos una cantidad de cosas que ¿para qué? Son los más costosos y la gente pobre no tiene acceso a los colegios privados, que muchos son de religiosos. La pobre gente no tiene acceso a nuestras universidades privadas, que en su mayoría son de la iglesia. La Javeriana es de la iglesia, la Bolivariana es de la iglesia, la Universidad Católica de Oriente es de la iglesia y los costos exorbitantes. Nuestra gente no tiene acceso. ¿Dónde está nuestra proyección social? A mí eso me impacta y me preocupa. ¿Será que Jesús nos dirá, vengan benditos de mi Padre, porque no tuve con qué estudiar y me diste esa posibilidad? Es que, hermanas, las obras de misericordia no son esas que se insinúan en el capítulo 25 de San Mateo. Las obras de misericordia no son 14. Las obras de misericordia son tantas cuantas sean las necesidades de los hermanos. Religiosas sin proyección social son una contradicción. Religiosa sin proyección social es una contradicción. ¿Cuál es la obra de caridad, hermana, que usted realiza a diario? ¿Cuál es la obra de caridad que usted realiza semanalmente? ¿Cuál es la obra de caridad que usted realiza al mes? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que no la vemos, no se le nota, no aparece. Se fue con los muchachos. En la mañana oración, sinagoga. Al mediodía encuentro de familia y al atardecer se fue con ellos y llegó cantidad de gente, cantidad de enfermos. Y no los rechazó, sino que a todos los acogió y a todos los atendió. La caridad nos apremia, la solidaridad nos apremia. Y continúa el texto en el versículo 35. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Al día siguiente ya no los quiso llevar. ¿Por qué? Porque seguro se dijo, estos muchachos tuvieron un día muy pesado. En la sinagoga ese impacto y ese asombro
los dejó un poco desgastados. Luego fuimos a la casa de Pedro, luego la tragedia, ayudando a cargar camillas, trayendo enfermos, sosteniendo endemoniados. Estos pobres muchachos quedaron agotados y cansados. Al día siguiente no se los llevó, se fue él solo. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, él solito. Pero entonces, ¿qué pasó? Simón y sus compañeros fueron en su búsqueda. ¿Qué tiene él que nos fascina? ¿Qué tiene él que ya estos muchachos, aunque se sentían cansados, les faltó y salieron a buscar? Al día siguiente, muy de madrugada, él se fue y entonces Pedro seguro se levantó y buscó en la cama y no lo vio y se fueron en su búsqueda. Y al encontrarle le dice: todos te buscan. ¿Cuál todos? 4 lanudos. Todos te buscan. Es una expresión muy linda, hermanas. Cuando uno llega a la casa y uno no encuentra a la mamá porque la mamá es vital en la casa. Uno pregunta: ¿dónde está mamá? No sé, por ahí está. Pero mamá, ¿dónde está? ¿Salió mamá? Es que mamá no está. O mamá no viene. ¿Para dónde se fue mamá? Cuando aparece la mamá: mamá, ¿dónde está usted? Todos la buscábamos, todos. Yo solamente. Yo solamente. Y aquí muy bonito: Señor, todos te buscan, todos, 4 lanudos que estaban apasionados por él y lo buscaban. Como quien dice: ya no concebimos la agenda de nuestra vida, sino es tu agenda en nuestra agenda. Hermanas, ¿cómo es la vida de ustedes? Al hacerlas completas y evaluar el recorrido del día, realmente si constatan que el día tuvo oración, que el día tuvo encuentro con las hermanas y tuvo fraternidad, confraternizar con las hermanas, tuvo conocimiento de las hermanas. Si siente que al terminar el día hubo proyección social, si siente que al terminar el día tu apego por Jesús es más fuerte, que tu agenda es la agenda de Jesús y que la agenda de Jesús es tu agenda. Queridas hermanas, al terminar el día tenemos que examinar qué tanto hemos servido hoy, qué tanto nos hemos desgastado. Nos apremia de verdad una humanidad que vive en grandes dificultades y nosotros tan cómodamente, con buenas casas, con buen vestido, con buena comida, y la gente sufriendo tanto y nosotros indiferentes. Esa realidad, hermanas, nos apremia, no lo olviden. ¿Qué hacía Francisco? Salir. Por eso es que el Papa habla tanto de: quiero una iglesia en salida. Prefiero una iglesia fracasada a una iglesia encerrada. Una congregación en salida, unas hermanas en salida, unas hermanas que al atardecer evalúan su vida y con satisfacción descubren: Señor, de verdad que la agenda mía hoy fue como tu agenda. Hubo un momento íntimo contigo en la oración, te sentí cerca, te sentí confidente, te sentí mi roca de refugio. Ese encuentro contigo hoy puso el fundamento a mi día. Pero luego, hermanas, hay que evaluar: este día fue el día que más amé las hermanas. Con las hermanas, con una de ellas no había cruzado palabra tan profunda como la crucé hoy. Hoy me encontré en un diálogo íntimo con ella, hoy reímos, hoy gozamos. Qué ameno fue el sentarnos a desayunar, el sentarnos a almorzar, el sentarnos a cenar. Fue realmente una fiesta. Hoy la comida estuvo sabrosa, hoy el compartir estuvo sabroso. Realmente hoy hubo fraternidad y fraternidad profunda. Y luego nuestras proyecciones. Hermanas, pasar un día sin que hagamos la caridad es mucho tiempo.
Pasar una semana sin que hagamos la caridad es mucho tiempo, proyección social. Y vuelve el día siguiente, y al día siguiente sientan el apego por Jesús, y vuelve porque sienten el apego por Jesús, vuelve la dinámica de la oración, vuelve la dinámica de estar con Él. Señor, todos te buscan. Es un modo de decir, no todos, solamente yo. Yo te busco, que estoy sedienta de ti. Y entonces es muy bello como Jesús ya ve que los muchachos no se quieren desprender de él, y los versículos siguientes les dicen, bueno, vamos pues, que también en otras partes tenemos que anunciar. Vamos pues, como quien dice, no me voy a despegar estos pegotes. Vamos pues, vengan conmigo, y se va con ellos. Y se va con ellos. Apasionados los muchachos por él, pero él también apasionado con la compañía de los muchachos. Ese es el misterio de una vocación. Ese es el misterio del fascinante seguimiento de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos encontramos, hermanas, entonces a las 11 de la mañana.